Acatando una sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad el pasado 9 de febrero, el Pleno del Congreso de la República archivó el decreto 5377, el cual contenía varias reformas a la Ley de Reconciliación Nacional. Estas establecían una amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura. Además, absolvían a condenados por estos hechos aplicando la retroactividad de la ley. La actual Ley de Reconciliación Nacional y su amnistía aplica para delitos comunes, pero no para delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada. Sin embargo, las reformas buscaban que en el Pleno se derogaran los artículos 2, 4 y 8 y permitir la absolución de los crímenes de lesa humanidad. El decreto también reformaba el artículo 5, para que se diera la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que, hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores. Esto para las personas que pertenecieron a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, así como las autoridades del Estado. La propuesta fue presentada en noviembre del año 2018 y aprobada en febrero del 2019. Bueno, entonces definitivamente estas reformas a la Ley de Reconciliación Nacional no van, ¿no? Y esto pues queda archivado una vez más, simple y sencillamente por una resolución de la que de verdad va a ser muy recordada la anterior Corte de Constitucionalidad, ¿no? Totalmente, Julio. Hablemos entonces del objetivo de este proyecto de ley. ¿Qué era lo que buscaba, Julio? Muy bien, Sandy. Entonces veámoslo, por favor, en contexto. Ahí con los datos que se han preparado para que usted pueda hacer el análisis con nosotros. Y es que, Sandy, la iniciativa de ley 5377 buscaba una amnistía para quienes hayan cometido delitos contra la humanidad, lesa humanidad como se conoce, durante el periodo del conflicto armado interno, ¿verdad? Esa amnistía se pretendía extender a delitos que no fueron incluidos en el texto original de los acuerdos de paz, como lo es el genocidio, la desaparición forzada y la tortura. Recordemos que los delitos a los que nos estamos refiriendo, denominados en la teoría o doctrina de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, son delitos precisamente en contra de eso, de los derechos fundamentales. Son los delitos que se califican como los más graves que existen y que tienen la característica que jamás prescriben. Además, contemplaba la posibilidad de que las personas privadas de libertad por este tipo de delitos obtuvieran la amnistía general y recobraran su libertad en 24 horas. Entonces, al final de cuentas, yo creo que la génesis de este problema viene desde la misma negociación de los acuerdos de paz, en donde se le da preferencia en la negociación, no sé qué pasó, a una de las partes, en este caso precisamente a la URNG y sus cuatro frentes guerrilleros. ¿La izquierda? Y a la izquierda, obviamente, ideológicamente hablando, así es, y no al ejército de Guatemala. Entonces, si era amnistía o reconciliación, tenía que ser parejo para todos, ya sea para sí, o en todo caso no, pero igual para ambos bandos, ¿no? Sin embargo, esto no pasó. Acuerdos de paz que no finalmente se dan de forma parcializada, podríamos tomarlo de esta forma. Sí. ¿Será acaso que se da esta situación porque de lo contrario no se hubiese logrado la firma de los acuerdos de paz, Julio? Porque quedan dudas, ¿no?, de cómo es que se privilegia a un bando o a un lado, en este caso, más que al otro, cuando debería existir esa igualdad. Creo firmemente lo siguiente, fíjate, Sandy, que va directamente conectado con lo que tú estás diciendo, es decir, en el campo de batalla la guerra interna fue ganada por el ejército de Guatemala, pero en el campo de la negociación, obviamente por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, con sus cuatro frentes. 1982 empezó la negociación de los acuerdos de paz, se acabó hasta 1996, seguramente hasta había ya una desesperación, un cansancio y una presión nacional e internacional porque se firmara. Totalmente. ¿Vamos con otros datos? Vamos con más datos. Claro que sí, ahí están en pantalla, por favor. Cuando se negociaron los acuerdos de paz no se aclaró ni se contempló de una forma clara y precisa si había, Sandy, una persecución penal de quien cometió delitos de lesa humanidad, es decir, quedó en un limbo jurídico. La Constitución Política de la República, en su preámbulo, dice que uno de los espíritus de la Constitución es hacer valer la plena vigencia de los derechos humanos, y además podemos contemplar lo que está en el artículo 3 constitucional, que privilegia
privilegia por sobre todas las cosas el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las personas. Fuera de esto, que es muy doctrinario, es decir, que es muy teórico de lo que dice la Constitución, al final de cuentas recordemos que esto pasa por dos frentes, el campo jurídico y el campo político. Y en lo jurídico es una cosa, pero en lo político, pues en este caso, en la combinación de ambos frentes, simple y sencillamente se va a archivar esta propuesta de reforma a la Ley de Reconciliación Nacional y continúa como está. Y las personas que están privadas de libertad por este tipo de situaciones, pues continuarán en esa situación. Se archiva entonces esta ley que también generó un poco de pues, controversia, polémica. Exactamente, de polémica, pero que finalmente se engaveta. Veremos si alguien la logra desengavetar y pues nuevamente plantear esta situación, poder conocer las diferentes posturas y por supuesto si hay que hacerle alguna modificación también para que sea un proyecto de ley más fortalecido, que se haga también. Ojalá que no se quede en el olvido y que bueno, se pueda tratar en algún momento que políticamente se pueda dar. Porque de lo contrario, pues reconciliación no hay, ¿no? Vamos a la pausa, ¿te parece, Sandy? Por supuesto, regresamos con otras noticias. Usted siga con nosotros. Así es, no cambie, somos a la medida.